Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Tenemos aquí un joven invitado en esta mañana porque él anda con una parte de la sociedad que para mí es sumamente importante, ¿verdad? Muy atractivo. Lo encontré, Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. ¿Verdad? Esto es interesante. Cuando busqué qué significa el grupo vulnerabilizado, dice, son las personas que por las condiciones de exclusión y factores de estigma y discriminación son posicionados en situaciones de bajo o nulo disfrute de sus derechos humanos. Dice grupos priorizados, que son trabajadores o trabajadoras sexuales, migrantes, y ahí están los haitianos, ¿verdad? Personas con discapacidad, personas en situación de trata y tráfico, personas viviendo con VIH, población LGBT, jóvenes en situación de vulnerabilidad, usuarios de drogas, personas objetos de violencia, entre otras cosas, ¿verdad? Y habla de visión, misión, valores, objetivos específicos, objetivos generales. Bueno, cosas muy interesantes, ¿verdad? Que nos encontramos siempre en el camino, en este trabajo de comunicación. Para mí es un placer saludar a Roberto Acevedo Martínez, que es un joven abogado, ¿verdad? Y que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Marino. A este programa. Qué gusto tenerte aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Háblanos del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. ¿Quién es que hace este conjunto de cosas para crear una institución de ese tipo y ponerte a ti al frente? Es una muy buena pregunta. Bueno, muy buenos días, Marino, nuevamente, muy buenos días al público que le escucha este gran programa. Mire, fíjese, el Observatorio de Derechos Humanos no es algo nuevo, no es algo que llegó ahorita, es una idea que surgió en 2013 y fue consolidada en el año 2015. En el año 2015 fue consolidada la idea, ya es en 2016 cuando empezamos a recibir los primeros casos documentados de violaciones de derechos humanos a personas que han sido objeto de vulneración de sus derechos humanos y fundamentales. Entonces, el observatorio surge de la mano del señor Santos Rosario, director ejecutivo del Centro de Orientación Integral, COIN, a fin de proteger y salvaguardar los sinnúmeros de casos de violación de derechos humanos que se estaba registrando en el COIN, que es un centro que, además de ser una ONG, también funciona como centro de atención primaria, que también trabaja incluso con la media población que trabaja el observatorio. Y desde ahí, él estaba identificando que se venían cometiendo atropellos y vulneración a estos derechos. Y tras esa necesidad, entonces surge la idea de crear este Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Yo soy una persona prácticamente que está recién integrada al equipo del observatorio. Sin embargo, han surgido ahí varios coordinadores que lo que me toca es ser una continuidad del gran trabajo que ellos han realizado. Es el caso del licenciado Guillermo Peña, que fue el primer coordinador legal del observatorio. También es el caso del licenciado Juan Alberto Francisco, quien fue también coordinador legal del observatorio, y desde ahí haciendo incidencia jurídica y política para hacer un cambio en el estado de cosas con respecto a la situación de vulneración de sus derechos de estas poblaciones. Bueno, mira, vamos a entrar dilucidando, aclarando cada uno de los puntos. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales. Nosotros no tenemos claro cuáles son ya, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de ese trabajo, los derechos que se tiene, ya que nosotros tenemos por costumbre, ¿verdad? Y no por costumbre, sino por formación, de que este es un trabajo inmoral, siendo esto uno de los trabajos más viejos del mundo. ¿Cómo se dice? ¿En qué consisten esos derechos y que son vulnerados para esas personas?
Ok, bien, le respondo de manera sencilla y concreta. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. El hecho de que las trabajadoras sexuales ejerzan el trabajo que desde el punto de vista es inmoral para ciertas personas, ya sea por creencias filosóficas, religiosas o opinión políticas o algún concepto que tengan en sí. Eso no quita el derecho que tienen esas personas al ejercicio pleno de sus derechos humanos y fundamentales. Las trabajadoras sexuales o TRCX, como así nosotros le identificamos, reciben vulneración continua de sus derechos fundamentales. ¿Y por quién viene esa vulneración de derechos fundamentales? Esto viene principalmente de las autoridades policiales. Las autoridades policiales, según tenemos casos documentados, las autoridades policiales, o sea, la Policía Nacional, en sus diversas ramificaciones, cometen arrestos arbitrarios contra las trabajadoras sexuales, les agreden, les obligan a tener relaciones sexuales con estas, y les quitan también dinero, del dinero que ellas producen del trabajo que no es ilegal en la República Dominicana, pese a que puede ser considerado inmoral, pero no es ilegal, y le vulneran sus derechos de manera continua. O sea, ese prácticamente viene siendo el diario vivir, la fuerza del orden, el cuerpo del orden, que está llamado a proteger a las trabajadoras sexuales. Lo que hacen, en vez de acompañarles y protegerles, es lacerar y vulnerar sus derechos humanos y fundamentales consagrados en la Constitución de la República Dominicana. A veces ofenden al pudor, y se salen de lo que son las reglas de comportamiento social, ¿verdad? Y entonces algunas son exhibicionistas, ¿verdad? Entonces en la práctica de su trabajo ofenden a las personas que residen en algunas zonas, ¿verdad? Donde ellas practican, donde hacen las ofertas. Y entonces por ahí lo que ya viene transgrediendo lo que es la línea de conducta de la gente, y por ende actúa la policía. ¿Cómo se puede conjugar eso? Porque sí, yo entiendo que como seres humanos tienen un derecho, pero no pueden alterar el comportamiento, la paz y la línea de conducta que lleva, por ejemplo, la familia en un residencial, por ejemplo. Tienen lugares, tú entiendes que tienen lugares específicos donde deben dejarse con libertad hacer su trabajo, y que ahí no debe ser molestadas estas personas, por ejemplo, donde ejercen la prostitución. Ok. Miren, la diputada Jacqueline Montero fue diputada, ya no es diputada, fue diputada en el Congreso Nacional. Ella, no sé si la conocen, ella fue también una trabajadora sexual. Sí, Jacqueline Montero, sí que le hemos entrevistado. Sí, ella vino con mucha experiencia y con muchas también ideas al Congreso Nacional de la República Dominicana. Porque más que ir y presentar cosas y denunciar cosas, ella también ha identificado casos y también ha identificado, y al igual que nosotros, cómo se puede resolver la situación con las trabajadoras sexuales. A partir de ahí, la diputada presenta un proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Sin embargo, el proyecto de ley, pese a ser innovador y viene a condicionar, viene a acomodar, viene a cambiar la situación en que viven las trabajadoras sexuales y que esté un poquito más apegado a la buena costumbre, como así le solemos llamar. Entonces, sin embargo, los representantes de la Cámara de Diputados en ese momento no les respaldaron en esa iniciativa, o sea, no recibió el respaldo de los legisladores. Incluso se intentó hacer en ese momento que, ya que no se podía aprobar por ley, que sea aprobada que se emita una resolución por parte del Congreso de la República Dominicana. Entonces eso fue enviado, que se emita la resolución. Sin embargo, la resolución para regularizar el mismo tampoco fue aprobado. Entonces, en ese sentido, si hay un interés. Ahora bien, el Estado ha tenido el interés real y efectivo de proteger esos derechos fundamentales que tienen las trabajadoras sexuales, porque también son dominicanas, también son seres humanos, también tienen derechos. Entonces, si no me ofreces los mecanismos de tutela efectiva, entonces no me le puedes tampoco lacerar sus derechos en el momento del ejercicio de un trabajo
que puede que en un momento, algunas, no todas, son exhibicionistas y que puede alterar lo que es algunas creencias y costumbres. Sin embargo, el ejercicio del trabajo es regularmente en horas tardes de la noche. También que incluso hasta los niños no transitan en esos horarios y también son en zonas pero hay que muy establecer, selectivas. entonces, en ese caso, yo diría que hay que establecer reglas. Establecer, por ejemplo, las reglas son las reglas de horarios, lugares y este tipo de cosas. Por ejemplo, ahí los homosexuales tienen un lugar donde ofertar. Regularmente lo hacen cerca de ahí del hotel, en la Sarasota, ¿verdad? La Sarasota, desde la Jiménez Moya hasta el Hotel Embajador, ¿verdad? En esa zona por ahí son zonas tradicionales de ellas, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años, de 50 años, o sea, zonas tradicionales de ofertas sexuales. ¿Sabe cuál otro? Y esto es para homosexuales también, la Ortega y Gasset. La Ortega y Gasset desde la avenida de la John Kennedy, o no, desde la San Martín hasta la San Cristóbal. Esta es una zona que por tradición siempre ahí en la tarde, en la noche, después de las 8 o las 9 de la noche, los homosexuales hacen sus ofertas sexuales, pero eso es más viejo que tú, sí, mucho más viejo que tú, eso ahí. Pero ¿qué pasa? Se hace todavía, pero es un residencial donde hay muchas familias, ¿verdad? Que se acuestan, bueno, a la hora que quieran, pero tienen que ver eso, y los niños y todos, ver el trato entre uno y otro y todas esas cosas. ¿Qué tú crees que se puede hacer para que no lesione, ¿verdad? La moral, el comportamiento, ¿verdad? La conducta, la educación de las personas que se sientan en su galería de su casa y tienen que ver estas escenas de hombres ofertando sexo a otros hombres? Ok, mire, por ejemplo, yo quiero tomarme una cerveza y bailar un poco, puedo utilizar dos cosas. Puedo ir a un colmadón, como le dicen, o puedo ir a una discoteca. Yo sé que están esos dos lugares ahí, que hay distintos lugares, discoteca, colmadón, para yo tomarme una cerveza o también darme mi bailadita, como le decimos popularmente. Ahora bien, la pregunta, en consonancia con lo que está diciendo, las personas que ejercen el trabajo sexual, ya sea de la comunidad LGBTIQ o los trabajadores sexuales, al momento de ejercer el trabajo, tienen en sí un centro definido. Hay un lugar definido, o sea, ahora mismo no lo hay. Algunos que algunas que se desplazan incluso hacia los hoteles, afuera del hotel, y se colocan ahí. Algunos utilizan lugares populares como lo que usted ha enunciado. Ahora bien, sin embargo, si de manera estatal se consolida y se regulariza esa parte, se crean centros exclusivamente para eso, las personas pueden ejercer su trabajo directamente ahí. Entonces desde ahí no va a haber ningún tipo de exhibicionismo de mercadería fuera de los lugares que se entiende que está afectando la moral y buena costumbre. Sí, pero todavía el malecón que es un lugar turístico, ya eso, ¿verdad? También es un lugar reconocido por todo el mundo, ¿verdad? Donde se paran a vender su trabajo, ¿verdad? Las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, el malecón, todo el malecón, por eso, y la famosa bolita, el centro de los héroes, para que la gente sepa que hay otros lugares tradicionales en la capital. Estamos refiriéndonos a la capital. Hay otros lugares que son esos ya mencionados, como la Sarasota y la Ortega y Gasset. Hay otra, pasando ya también a otro de los sectores que el Observatorio de Derechos Humanos entiende como vulnerado sus derechos, son los migrantes. Hay una ley de migración, la que se aprobó, la que trajo todos los conflictos por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es? ¿Usted entiende que los derechos son vulnerados? ¿En qué consisten?
porque hasta ahora lo que el gobierno ha hecho son cosas legales basadas en las leyes de migración que tenemos, la de que si una persona no está legalizada para estar en el país, como son las reglas establecidas por todos los países, ¿verdad? El derecho que le da a ciudadanos de entrar según las condiciones que establecen las leyes. Entonces, eso es lo que se hace aquí. ¿Hay algún sector que ustedes entienden que se le está violando sus derechos? Muchas gracias. ¿Y en qué consiste? Okay. Miren, realmente estamos totalmente de acuerdo. O sea, aquí todo migrante debe estar debidamente regularizado. O sea, debe tener su pasaporte y su visa si así aplica. Nosotros estamos en total de acuerdo con eso. Ahora bien, el hecho de que un migrante haitiano, que es con lo que más trabajamos, esté en suelo dominicano y sea detenido por una autoridad competente y por no tener los documentos legales y no estar en la debida regularización de ley, esto no debe suponer ni implicar que aquella autoridad que ha detectado a este ciudadano, a este individuo, a esta persona, cometa atropellos, cometa abuso en el entendido de que no tiene un documento legal. O sea, prácticamente se ha visto, se ve y se ha denunciado y se ha documentado incluso que reciben arrestos muchas veces, no solamente el arresto de deportación, sino que también les quitan el dinero, les sustraen el dinero que cargan consigo encima, que no es debido, también le agreden físicamente, también le insultan y también se olvidan sobre todo de que indistintamente del estatus legal en que se encuentren, estamos frente no es a una persona ilegal o un migrante ilegal, sino a una persona, un ser humano que tiene derechos que deben ser respetados. Vamos a seguir hablando de eso porque ese es bastante largo. Sí. Hablar sobre los haitianos, hay muchas cosas, muchas aristas, el por qué hay un comportamiento distinto a otros migrantes. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso con nuestro amigo invitado en el día de hoy. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.